Muy buenos días, tengan todos. Hoy contento por esta mañana tan hermosa que el Señor nos ha concedido y también por la oportunidad que tenemos una vez más para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Continuamos entonces meditando en esas expresiones que hacen referencia al Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Estamos considerando por ahora esa forma como Él se presentó a las 7 iglesias de Asia Menor. Hoy nos corresponde en el capítulo 2, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Él dice, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Dejemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Bueno, esta es una figura que el Señor utiliza varias veces en las Escrituras, el de su palabra como una espada de 2 filos. Y nosotros entendemos que hace referencia a esa capacidad que ella tiene para cortar, para herir, para penetrar en lo más profundo. Dice que es la que parte como espada o filo, que penetra y que puede partir el alma y el espíritu, y incluso discernir las intenciones del corazón. Y esto nos hace pensar en el poder de su palabra. Realmente el Señor nos dice en la Escritura que Él hizo todo con el poder de su palabra, y todas las cosas por Él subsisten. De manera que por eso al principio, cuando estamos leyendo acerca de la creación del mundo, la expresión que se utiliza es, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, entonces era la palabra de Dios activa para crear, para dar vida y para sustentar en lo que es la creación misma. Toda la creación se sustenta por la palabra de su poder. De modo que encontramos en las Escrituras la descripción de lo que es el inmenso poder que tiene el Señor con su palabra o en su palabra. De modo que, con razón, las Escrituras nos presenta aquí al Señor como aquel que tiene la espada de doble filo, pero lo leemos en el capítulo 1, una espada que sale de su boca. Es esa misma espada la que va a ser utilizada por el Señor para juzgar a las naciones. Leemos allí en Apocalipsis que cuando el Señor viene a juzgar a las naciones al final de la gran tribulación, dice que este es el jinete que viene montado en un caballo blanco, y de su boca sale una espada de 2 filos para herir las naciones. Y al final, cuando el Señor juzga ahí al falso profeta y al anticristo, dice que al resto de las personas el Señor con la espada de su boca les mató. Y entonces aquí nos hace pensar en un aspecto, el poder que tiene el Señor con su palabra, pero para herir, para matar, para destruir. Así como su palabra tiene poder para crear y dar vida, también su palabra tiene poder para herir y para matar. Y es interesante el usado en el contexto de Pérgamo, porque él está haciendo referencia a que los creyentes ahí en Pérgamo, que están en donde está el trono de Satanás, algunos están siendo llevados a la muerte, como Antipas, testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás,
por el testimonio del Señor. Ahora, la palabra del Señor allí como espada de doble filo que sale de su boca, tiene esa idea, el poder para destruir a los enemigos, pero también el poder para defender a los que son suyos. Y nos llama poderosamente la atención de que, siendo así el Señor, cuando Él fue crucificado, cuando Él fue maltratado en aquel día, cuando le llevaron para ser crucificado, Él no abrió su boca. Teniendo tanto poder, Él lo dijo allí a Pedro: ¿acaso no puedo pedir a mi Padre que me envíe 12 legiones de ángeles? Hubiera sido suficiente una palabra del Señor para acabar con todos sus enemigos aquel día en que estaba siendo llevado para ser crucificado. Aquel que tiene tanto poder para destruir. Sin embargo, aquel día, cuando podía hacerlo, Él enmudeció y no abrió su boca. Esa boca que tiene la espada de doble filo, que penetra, que hiere, que mata. El Señor, en aquel momento, Él prefirió guardar silencio, mostrando su humildad, conteniendo todo su poder, y lo hizo por amor a nosotros. Y es maravilloso pensar en esto, porque Él tenía el poder suficiente para rehusarse a morir en la cruz. Aquel que guardó silencio era el que tenía la autoridad y el poder sobre la vida y sobre la muerte. Él da la vida, pero también da la muerte a quien quiere. Con solo decirlo, con el poder de sus palabras. Sin embargo, en aquel momento no se defendió, sino que guardó silencio. Sus labios se cerraron para cumplir con esto la justicia de Dios. Como Él mismo pudo expresar: la copa que me ha dado el Padre no la he de beber. No se resistió a padecer lo que padeció por amor a nuestras almas. Por eso agradecemos profundamente a nuestro amado Salvador, que siendo el mismo que tiene la espada de doble filo en su boca, aquel día, cuando estaba padeciendo por nuestros pecados, decidió guardar silencio, cerrar sus labios, enmudeció y no abrió su boca. Que el Señor nos siga ayudando para meditar en esta bendita persona que se humilló y que se dio a morir por amor a nosotros. Amén.